En 1983 se fabricó el primer teléfono móvil del mundo. Estamos hablando del Motorola Dynatac. El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios de la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la mayoría de países latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una red de celdas donde cada antena repetidora de señal es una célula. Si bien también existen redes telefónicas móviles satelitales. Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Quizás esto no te sorprenda, pero hay algo más, algo revelador. Un jugador de fútbol, una estrella, un ídolo a nivel mundial. El ciclo de difusión de investigaciones de la Policía Federal Argentina presenta telefonía móvil. ¿Qué tiene que ver Messi con todo esto? Lionel Messi nació en Rosario. Rosario es una ciudad que queda en Argentina. Tanto en Rosario como en Argentina hay telefonía móvil o celular. Messi ha convertido muchos goles en su carrera. Y al convertir un gol en el fútbol, la pelota generalmente toca la red del arco, justamente a la interconexión de todos los equipos móviles. Se la denomina red de comunicación. Hoy, gran parte de los celulares disponibles en el mercado tienen acceso a Internet, como casi todas las cosas del mundo. Messi también está en Internet. Los equipos de telefonía móvil tienen muchas funciones. Una de esas funciones es escuchar radio. Por radio se transmiten muchos partidos de fútbol. Messi es un jugador de fútbol. Entonces, Messi es transmitido por la radio. Messi puede ser escuchado por el celular. Telefonía móvil. ¿Qué tiene que ver Messi en todo esto?